hizo libre, Él me 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 hizo libre. No, hermano, la vida eterna vale mucho. La vida eterna vale la sangre y el sacrificio de la cruz. Cuando no podemos, Cristo dice, ustedes pueden. Así es, aleluya. Porque Cristo vino directamente para la gente que no puede. Viene para los pobres, viene para el que llora, viene para el que sufre. Cristo no viene para la gente arrogante que cree que no. Cristo viene para aquel que cree que no tiene ninguna oportunidad. Dice, cuando tú dices no puedes, yo puedo. Amén. Él muere por nosotros, hermano. Y la primera palabra que da es la típica palabra del perdón que Él hace a cada pecador cuando viene a Él. Porque Él perdona, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La ignorancia a nosotros, desconocer a Dios, nos ha llevado a la esclavitud del pecado, que no estamos como muertos en nuestros delitos y pecados y no sabemos y no conocemos a Dios. Por eso, Padre, perdónanos, que ellos no saben lo que hacen, no saben por el camino que ellos han ido. Y esta multitud que me está matando hoy, que me está condenando hoy, no sabe quién soy yo. No me conocen, Padre, perdónalos. Qué amor de Dios, hermano. ¿Cuántos alaban su nombre? Denle ese aplauso al Rey de Reyes, Señor y Señor, aleluya. La segunda palabra de salvación. La segunda palabra es palabra de salvación que Él le hace a este hombre cuando está en la oportunidad. Mire, siempre la gente tiene una oportunidad delante de Dios. No me diga a mí que no. A veces nosotros preguntamos, decimos, tal persona, yo creo que no tuvo la oportunidad para salvarse. Yo creo que nosotros, Dios siempre nos da una oportunidad a nosotros de salvación. Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios de justicia y Dios siempre le da una oportunidad al ser humano de salvación. A ese que usted mira, al anciano que tuvo 90 y pico de años y nunca pudo conocer a Cristo, Dios le dio oportunidad para salvación. Porque hay gente que dice, oye, ¿y tú conoces a un viejito que tiene 95 años? Sí, lo conozco. Era bien bueno el Señor, no se metía con nadie. Se murió. Pero se murió sin Cristo, pero yo creo que Dios va a tener misericordia de él. Mire, la Biblia dice que el que se muere sin Cristo se perdió. Es más, yo creo que va a estar maduro porque tuvo 95 años para conocer al Señor. 95 años, 100 años, hermano, te digo la gente para conocer a Dios. Yo creo que, mire, y el negocio del Evangelio se ha predicado desde que Cristo subió y bajó la iglesia en el día del Pentecostés. Desde entonces se están predicando las buenas nuevas de salvación. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos glorifican a Dios? Y cuando tú estás marcado para Dios, tú vas a caer en la verdad. Cristo es la verdad. Tú no te vas a perder por nada. ¿Cuánta gente en el tiempo pasado que se acercaban a nosotros y nos daban una palabra? A mí me visitaron mucho. En las religiones, a mí me visitaron. Yo también estuve postrado una vez ante un santo. En una iglesia pidiéndole. Usted sí, yo. A mí también me fueron a visitar los testigos de Jehová y me presentaban en la atalaya y me decían, mire qué bonito el reino de Dios, mire, ve qué familia Dios quiere en el paraíso, todos juntos allá, mire. Pero Dios no permitía que yo los oía. A mí me visitaron los mormones y me fueron a dar charla, mire. Bueno, incluso una vez nosotros venimos para acá, para Estados Unidos, ¿sabes cómo los veníamos disfrazados de mormones, hermano? Nos agarraron, fíjense. Santo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Pero ¿sabe qué? Ninguna religión pudimos conocer porque la verdad estaba preparada porque Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuando el Señor ha venido a nuestro corazón, a nuestro ser. Tiene que el Espíritu despertar de que nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de Cristo. Tú tienes que sentir eso, tú tienes que sentir eso del Señor, ese llamado de Dios, tienes que sentirlo en tu corazón. Pero aquí estamos de pasada, hermano, cuando alaban a Dios. Y
y dio una palabra de salvación, mire, ve. Ya en el último día, en la última oportunidad, mire, este hombre, mire, ve, que habían dos, cuando el Señor lo llevaron, porque el Señor lo llevaron y lo fueron correteando, hermano, y le iban dando fuerte. Cuando los que vieron la película, La Pasión de Cristo, y los que ven en los otros días, se creen, hermano, que no es nada comparado al sufrimiento que tuvo Cristo, cuando lo iban dando con latigazos y todo, y le daban sus latigazos, y le daban, y le daban. No sé si ustedes se fijaron que había uno allí, Simón de Sirene, que le dijeron, vaya, un soldado, ayúdale. Porque saben que uno ahí le ayudó con la cruz. Hoy en día se canta un cántico bonito que yo lo escucho. Ay, quisiera ser como Simón de Sirene, que cargó, se la cargó porque un soldado le dijo, hay gente que lleva el evangelio obligadamente, hermano, porque lo empujan. Lleva la cruz porque te empujan. Vamos a llevar la cruz, hermano. O sea que hay cruces impuestas a muchas personas para llevar la cruz de Cristo. Hay gente que por voluntad y por amor no van a llevar la cruz. Hay gente que cree que Simón de Sirene no fue que de gusto le dijo, yo te ayudo, maestro, a llevar esta cruz. No, el soldado le dijo, le dijo, ayúdale ahí, le dijo. Y le puso las costillas ahí. Así a veces nosotros llevamos la cruz de Cristo porque nos puyan, hermano. Aleluya. Pero no porque agarramos esa cruz y decimos, Señor, yo voy con tu cruz. Y no tenían que el mismo Jesucristo, el que quiera venir después de mí, diga, Señor, toma su cruz cada día y sígame. Así es. O sea, si usted quiere ser salvo, tiene que llegar con esa cruz hasta el mismo Calvario y morir con el Señor. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y esta es una guerra terrible que tenemos cada día para morir, porque morir no es nada fácil, morir. Nosotros los seres humanos somos difíciles para morir. Pero bíblicamente hablando, para poder entrar al reino de los cielos tenemos que morir. ¿Cuántos alaban a Dios? Y ese mismo ladrón que estaba allí, el otro, mira, habían dos ladrones, dos, tan cerca, hermano, de la salvación y tan largo. Mire, ahí está uno, y yo no sé, pero siempre en la iglesia, siempre, por eso que la Biblia dice, uno tomado, uno dejado, uno que cree, uno que no cree. Siempre vivimos en estos dos lados. Mire que están dos, la misma oportunidad. Jesús en medio, un ladrón aquí, un ladrón acá. Delincuente aquí, delincuente acá, lo mismo, eran los dos. Pero mire lo que pasa cuando una persona reconoce su condición y entiende que alguien que lo conoce está allí y que no puede mentir al Señor, no puede ser tan egoísta, no podemos ser tan egoístas, que teniendo al Señor tan cerca, vamos a, hermano, a ser arrogantes. Mire que estaba uno ahí, le digo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y nos salva a nosotros. Quizás ya habían visto que Jesús tiene poder para haber hecho tantas cosas. Y así como lo acusaban, oh, velo, él es el rey de los judíos, salvó a muchos, que salve él ahora. Es que no podía salvarse porque su padre ya lo había entregado a la cruz y tenía que morir. Así tenía que hacer el plan de redención. No podía. No podía echar atrás. ¿Sabe por qué? Porque no había nadie, ningún ser humano ha existido ni existiría nunca que pudiera cumplir la redención. En primer lugar, porque Cristo nació sin pecado. Y todos los seres humanos hemos nacido con el pecado adámico. Pero Él no nació con el pecado adámico porque Él nació del Padre. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Él nació del Espíritu Santo. Así que Jesús viene clean, sin pecado, y está en la tierra y tampoco no conoce pecado. El sacrificio tiene que ser perfecto y solo Él lo puede hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Solo Él lo puede hacer. Solo Él lo puede hacer. Oh, gloria al nombre del Señor. Gloria. Qué único es Cristo, hermano. Amén. Por eso hoy es la figura más importante y extraordinaria que exista sobre el globo terráqueo. Hoy en día tienen que inventar a Cristo todas las religiones, la ciencia, todos tienen que hablar en alguna manera de ese Cristo que murió por nosotros. Así es. ¿Cuántos alaban a Dios? Algunos quieren meterle a la Biblia cosas raras como ahí Discovery. Cuando miren Discovery, tengan cuidado con esas cosas que hablan de Discovery, una locura que hablan a veces. Que quieren ellos por sabiduría humana evadir la palabra de Dios o cuestionar la palabra de Dios. La palabra de Dios, desde que una persona la cuestiona, ya no tiene problema con Dios. Amén. La palabra de Dios no puede ser cuestionada.
por ciencia, ni por hombre. La palabra de Dios es la boca de Dios. Y las cosas que están escritas ahí fueron cosas reales. Dios le da sabiduría para entenderlas. Ellos no las entienden, por eso andan buscando más revelación. Nosotros la entendemos. Amén. Han habido sentidos que van a todas partes a buscar esta revelación. Pues si la revelación aquí está escrita, aquí está la palabra del Señor. Y ahí está ese ladrón a la par y el otro. Nosotros merecemos, porque nosotros somos malos. Mire que nosotros somos malos, merecemos estar aquí. Él no merece. ¿Cómo en la condición en que está? Tú puedes estar injuriando, diciendo esto. Y el otro que está a la par ahí, el que está a la par le dice eso. Pero él, mire, ve, ¿cómo le dice al Señor que está allí? Allí mismo. Ahí mismo, mire, ve. Ahí mismo tiene la oportunidad. Una oportunidad, la oportunidad que tenemos de vida. Nosotros a veces la desperdiciamos. Mire que este ladrón, hermano, podía haber sido salvo también ahí si la misma decisión de su corazón la toma. Pero no la toma. Sino que comienza a injuriar. Comienza a pensar en su carne. El otro piensa más en lo espiritual, en lo eterno. Aquel quiere agarrar su pellejo. Hay gente que a veces quieren estar cerca de Dios, pero están más interesados en este mundo y en el pellejo para vivir en este mundo, que para volar con el Señor a la vida eterna. Amén. Y aquel le dice, mira, le digo, y está Jesús ahí, le digo, Jesús le digo, mire qué bonita la palabra que le digo. Jesús le digo, acuérdate de mí, le digo, cuando estés en el paraíso. Qué fe, qué palabra. ¿Cree que es el Hijo de Dios? ¿Cree que Cristo va y va al paraíso? Acuérdate de mí, le digo, cuando estés en el paraíso. Y es más, ¿qué palabra se lleva? Jesús le decía por ello, sí, claro, cuando yo llegue al cielo me voy a acordar de ti. Me voy a acordar de ti cuando yo llegue al cielo que estás en el paraíso. Pues no le dijo, ¿sabe cómo le dijo? De cierto te digo, porque en ese momento los tres iban a morir. Que hoy mismo le digo, estarás conmigo en el paraíso. Oh, gloria al Señor. Aleluya. El otro ladrón que estaba en la par, ¿sabe dónde está hoy? En el infierno. Amén. ¿Cómo? En el infierno. Porque solo uno le dijo al Señor, hoy estarás conmigo, le digo, soy en el paraíso. Yo imagino que cuando la muerte vino y Jesucristo va a morir, y la muerte viene, no sé cuál de los tres murió primero, si el ladrón de la izquierda, de la derecha, o no sé. No, eso no dice la palabra del Señor ahí. No sabe quién murió primero de los tres, porque los tres murieron. Pero yo me imagino que cuando la muerte lo vino a recoger, y en ese momento, oh, gloria al Señor, en ese momento, cuando la muerte vino a recogerlo, se llevó uno para abajo, y cuando se llevó aquel para arriba, yo me imagino que en el espíritu, cuando este hombre miró al Señor y le dijo, me imagino que Jesús le dijo, te dije, te acabo de decir que conmigo estarías conmigo en el paraíso. Ese hombre se quedó en el paraíso, hermano. Amén, amén. Ese hombre está esperando la resurrección del rapto. También es uno de los que espera, como el que mueren en Cristo, que están esperando la resurrección del rapto. Ese hombre está esperando la resurrección del rapto. Entonces imagino cuando Jesús lo vio allá, Jesús le dije, no te dije que iba a estar conmigo en el paraíso. Oh, con el nombre del Señor, porque él muere, el Señor muere. Entonces mire, esta palabra es una palabra de salvación, paraíso. Amén. Paraíso. Se cree que en el tiempo antiguo el paraíso, hermanos, la gente en el Antiguo Testamento, cuando la gente moría, y por eso David decía, no dejes que mi alma descienda al Seol, porque Seol significa sepulcro. Es el Hades, también tiene un simbolismo del Hades, o sea, abajo. Y se cree que cuando Jesucristo vino a sacar y vino a hacer una separación a los que ascendían abajo. Por eso Él vino y se llevó a las almas del Antiguo Testamento que habían muerto, se las llevó el Señor. Dice que fue a sacar a los que estaban a los que estaban en la oscuridad, en las personas, se llevó esas almas y se las llevó al paraíso. Hoy en día el paraíso es un lugar, hermano, espiritual donde viven todos los que mueren con Dios, y es un lugar de descanso eterno donde va a descansar la gente. Amén. Amén. Ese es el verdadero paraíso donde la gente va a descansar, bíblicamente hablando. Pero hoy en día usted ve, hoy en día a todo el mundo lo manda para el paraíso. Que el Señor lo tenga en su gloria, a Julano, allá está en el cielo viéndonos acá. Yo escuché una mujer una vez que te digo por la televisión, digo, oh, me imagino que va a estar allá fumando porque le gastaba fumar. ¿Quién le ha dicho que se fuma allá en el cielo, en el paraíso? ¿Quién le ha dicho? Aleluya. No es que la Biblia dice que, o que van a ir a tomar allá, cuando la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de Dios, el reino de los cielos.
O que no entra la cosa inmunda en ese lugar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tercera palabra, palabra de amor. Mujeres, aquí tu hijo, aquí tu madre. Ahí está en Juan 19, 26 al 27. Oye el nombre del Señor. Dice que 3 horas después hubo oscuridad en el mediodía. Hasta las 3 de la tarde hubo oscuridad. Eso es lo que habla aquí la palabra del Señor. Lo que habla aquí, donde dice que el sol se oscureció. Usted imagina, hermano, qué poder que tiene la muerte de Jesús. Que cuando Él muere, 6 horas de tinieblas sobre la tierra. 6 horas de tinieblas cuando el Señor Jesucristo murió. Yo me imagino que cuando Cristo expiró, hermano, los demonios temblaron, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Porque los demonios saben que cuando Cristo muere, hermano, saben que el Señor ahora sí los va a venir a destronar a todos. Y los va a poner en su lugar ahora. Y ahora el Señor va a sacar a todos aquellos que están en cautividad. Porque acuérdense bien que el diablo tiene amarrado a la humanidad. El diablo tiene amarrado al hombre. Y el hombre no puede escaparse del diablo. El hombre está atado en el pecado y en el diablo. El hombre para cometer una locura y para perderse, hermano, eso, el ser humano para perderse, se pierde de la noche a la mañana. ¿Cuánta gente usted la ve tranquila? Cuando menos, ¿cuántos hombres usted no lo ha mirado que en su locura mata a su mujer y a sus hijos? Y después viene se quita la vida a él. El ser humano sin Dios, hermano, no tiene. Y los demonios están temblando. Cuando el Señor Jesús ya está a punto de expirar. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Voy a nombre del Señor. Aleluya. Después de las 3 de la tarde, supuestamente, cuando Jesucristo va a morir, viene una palabra clave, según la Escritura, y es un dolor espiritual. Mire qué dolor, porque hay dolor físico, pero hay dolor espiritual. A veces nosotros tenemos problemas o dolores físicos, pero a veces tenemos problemas y dolores espirituales. Y yo creo que los espirituales son más duros, hermanos, que aún los físicos. ¿Usted no se ha fijado aquel hombre que le pega a la mujer, que la mujer dice o que no le pega, pero que la maltrata físicamente, que la mujer dice no me pega, pero físicamente me trata mal? O sea que es dañar el alma, es dañar los sentimientos, es dañar lo de adentro de una persona. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, está siendo abofeteado por todo un montón de personas que lo están injuriando. No es, hermano, que se ponen a jugar, se ponen a echar suerte a tu túnica con él. O sea, ven la muerte del Señor como algo ridículo para ellos, a echar suerte. Aleluya. El pueblo judío no sabía, y hasta muchos hoy tienen el velo puesto, no sabían, no se dieron cuenta la visitación del Hijo de Dios. Y todo el que ha nacido de hombre y mujer que no se da cuenta de la visitación del Hijo de Dios en su vida, va a cargar una consecuencia eterna en su vida, hermano. Más nos vale a nosotros no haber nacido, como dijo el Señor a Judas, que no tengamos nacido en la tierra y no hayamos conocido nosotros al Hijo de Dios. El pueblo de Israel no entendieron el tiempo de su visitación, hermano. Israel ha tenido problemas todos los tiempos por haber despreciado la salvación más grande que Dios le dio a su Hijo amado, hermano. Amén. Jesús, que fue a Jerusalén, que yo he explicado la semana pasada que aquel montón de gente cuando lo vieron entrar, comenzaron a decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y que ellos mismos después de unos días en la crucifixión, porque todas las semanas, y algunos países hoy lo practican, todos los años se acostumbraban que siempre el día de la Pascua se acostumbraba a dejar a un preso en libertad. Y no te veían y esto se practica en algunos lugares, en algunas naciones todavía practican esto de la Pascua, lo toman así. Y ese día el mismo pueblo, la misma gente, el mismo pueblo escogido de Dios a través de Abraham, Isaac y Jacob, ese mismo pueblo, prefieren, hermanos, a Barrabás, que prefieren a Cristo. Hoy en día la gente prefiere más a Barrabás
que preferir a Jesús, hermano, nos pega tristeza. Prefiere a Jesús, no prefiere a Barrabás, porque Barrabás es muerte, hermano. Amén. Mire, la gente le pregunta, mire, todavía le dan oportunidad a la gente, porque yo doy oportunidad a la gente que le pregunta, ¿qué quiere? ¿Tener una vida en Cristo? Puede ser que tengamos en esta vida sufrimiento, pero tenemos a Cristo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Y sabe que ¿a quién prefiere que dejemos libre? ¿A quién prefiere que dejemos libre? ¿A quién? Yo escuchaba a un hombre de Dios que estaba hablando en la radio, que decía, hay gente que por la reforma migratoria no les importa lo que el presidente y lo que esta gente estén haciendo en contra de la moral. Lo que quieren son sus papeles. Porque la gente a veces lo que le interesa es lo de aquí abajo, sin importarle la moral y lo que dice Dios y lo que piensa Dios y el respeto más grande que tenemos que tenerle a Dios. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Y todo el mundo, mire, vamos a dar uno libre. ¿A quién prefiere? Todo el mundo agarra hasta en la película se mira ahí, suelten a Barrabás, condenen a Jesús, suelten, crucifíquenle, suelten. ¿Tú te imaginas ese Cristo que va a morir por nosotros y la gente que no sabe, crucifíquenle? Pero no digamos que lo crucificaron, digamos que hoy en día hay mucha gente que lo viven también crucificando al Señor, negando al Señor. Hoy en día no tome el tiempo de Barrabás, porque los tiempos ya pasaron. Tome el tiempo de hoy, que hoy en día vivimos crucificando a Cristo con nuestras acciones, hermano. Vivimos negando a Cristo con nuestras acciones. Cuando no participamos de Él, le vivimos negando a Él. Cuando no queremos hacer lo que Él dice, vivimos negándole a Él. Cuando no queremos sujetar su voluntad, vivimos negándole a Él. Amén. ¿Sí, amén? Gloria. ¿Cuántos alaban su nombre? Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban su nombre? Viene la cuarta palabra, palabra de dolor espiritual. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Según Marcos 15:74. Mire qué palabra de Él, mire, ve. ¿Será que el Padre? Mire, hermano, que, mire, voltéeme a ver. Voltéeme a ver, por favor. Cristo, el Hijo del Dios viviente, hablando con su Padre celestial en el cielo. Y la oración de Cristo es una oración que el Padre la oye. Porque hay muchas oraciones que nosotros tenemos que ni sabemos que Dios las oye o no las oye. Pero la oración de Cristo es una oración que el Padre la oye. Es una oración segura. Es una oración que, sin embargo, Él está diciendo en este momento de dolor, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe que muchos historiadores de la Biblia y mucha gente que ha explicado este versículo lo han explicado de la siguiente manera? Cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Dice, se cree que el Padre, mire, hay un momento donde el Padre quita la mirada del Hijo, como que voltea, porque dice que en ese momento el Señor, sabe que el Señor es santo y el Señor no puede ver el pecado. Entonces se cree que cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario y cuando Cristo hace este clamor que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? La mayoría de predicadores que he escuchado se cree que es que el Padre quitó la mirada de Él en ese momento y Jesús sintió el vacío de que el Padre le ha quitado la mirada, pero el Padre quita la mirada porque en ese momento están cayendo todos los pecados de esta humanidad, hermanos pecadores, sobre el Señor Jesús, y el Señor le quita la mirada y Cristo siente ese peso y Padre, ¿por qué me has abandonado? Mire, hermano, yo no sé por qué nosotros no sentimos eso mismo que sintió el Señor. Mire, ve, cuando a veces hay gente que ofende al Señor, por eso es que a veces hay gente que ofende al Señor, a veces cuando ofendemos al Señor, a veces ofende al Señor, sentimos a veces que Dios no lo oye, porque decimos, ay, es que hice esto, es que el Señor yo creo que quitó la mirada, pues como Dios no puede ver el pecado. Y ¿sabe qué, hermano? Mire, ve, no era que el Padre lo había abandonado, es que el Padre le estaba haciendo entender que tenía que pasar ese momento por usted y por mí. ¿Cuántos alaban ese nombre? Para que conozca usted lo que Él pasó, lo que Él sufrió por nosotros, para que nosotros vengamos a ser hoy en día una iglesia indiferente y apagada. No vale la pena enteramente. Tenemos que adorar y glorificar el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos alaban ese nombre? ¿Cuántos alaban ese nombre? ¿Cuántos alaban ese nombre? ¿Cuántos alaban ese nombre? Gloria al Señor.
La quinta palabra que él habla ya es una palabra de dolor espiritual. Primero, dolor físico. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? No, aleluya. Gloria al Señor. Mire que usted y yo, cuando a veces oramos a Dios y decimos que uno nos doy, es porque nosotros somos malos. Pero mire que Jesús no ha cometido pecado, es el santo de Dios. Y dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mire, hermano, qué palabra. Yo no sé si usted entra conmigo a esta palabra, que él nunca ha perdido la relación con su Padre, nunca. Si Jesucristo, desde que nació hasta que murió, estuvo en contacto con el Padre siempre. Jesucristo no es como esos cristianos de hoy que llegan al Evangelio y no les gusta orar, no les gusta hablar con el Padre. Él me hizo libre, Él me hizo libre, Él me hizo libre.